Bienvenidos. Este es el resumen semanal de la lección de la Escuela Sabática para Adultos. Estamos ya en la lección número 3 para el 19 de julio del año 2025. Este es el tercer trimestre. La lección para esta semana se titula Un comienzo difícil. Texto para memorizar. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a mi pueblo. Éxodo capítulo 5 versículos 1 y 2. La lección de esta semana ahora nos presenta a Moisés llegando a Egipto ante Faraón con la misión que Dios le había encomendado. Las cosas no fueron fáciles. Por eso el título de la lección, Un comienzo difícil. El mensaje dado por Moisés fue claro y contundente. Incluía milagros e incluso la comunicación verbal directa de Dios. Sin embargo, los obstáculos aparecieron inmediatamente, no solamente por parte de los egipcios, sino también de su propio pueblo. Punto número 1. ¿Quién es el Señor? La exigencia divina era: deja ir a mi pueblo. Ahora la respuesta de Faraón es arrogante. ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. La declaración del Faraón era hecha con arrogancia, no con el deseo de conocerlo. Era un acto de desafío e incluso negando a Dios mismo. Qué tremenda esta situación, porque recordemos que la Biblia nos muestra en Juan capítulo 17, versículo 3, que la vida eterna consiste en conocer al Señor y a Jesucristo a quien Él ha enviado. En otras palabras, ¿qué significa realmente conocer al Señor? Tener una estrecha, íntima relación con Él. Faraón, en este caso, representa un poder que niega la presencia y la autoridad de Dios. Es una entidad que se opone a Dios, que se opone a su palabra y a su pueblo. La semana anterior veíamos cómo Egipto representa al mundo. Y ahora veremos una cita inspirada en el conflicto de los siglos, en el capítulo 16, titulado La Biblia y la Revolución Francesa. Pero vamos a leer en la página 312. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿Quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Eterno, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. Esto es ateísmo, y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. ¿Cuál es la aplicación para nosotros hoy, mis hermanos? ¿Qué tanto conocemos al Señor?
Estamos solamente creyendo una serie de doctrinas, creencias, dogmas, o realmente tenemos una íntima relación con nuestro Dios. Vamos al punto número 2, un comienzo difícil. En Éxodo 5, versículos 3 al 23, muestra los resultados inmediatos del primer encuentro de Moisés y Aarón delante de Faraón. Ahora Faraón se llenó de ira y creyendo que el pueblo de Israel, o sea, que lo que estaban pretendiendo era rebelarse contra él, o incluso estaban siendo demasiado ociosos, entonces aumentó el sufrimiento, el trabajo de los israelitas. Los acusó de ser perezosos, los trató con más dureza y su servicio se hizo aún más difícil de lo que ya había sido. En consecuencia, los líderes del pueblo no estaban contentos y ahora se enfrentaron ante Moisés y Aarón de una forma muy desagradable. Esto realmente presagiaba el tipo de conflicto que Moisés tendría con su propio pueblo en los años venideros. Vemos aquí al caudillo Moisés con la intención de ayudar a su pueblo, y esto empieza a obstaculizarse y el pueblo reacciona en contra de su caudillo. No es tan difícil entender por qué estaban airados contra Moisés. Pensaban que Moisés venía a libertarlos de los egipcios, no a hacer el yugo de su servidumbre aún más difícil. Por esto, como hemos dicho, vemos aquí que además de lidiar con los egipcios, Moisés y Aarón tuvieron que hacerlo también con su propio pueblo. Pobre Moisés, primero es reprendido por el faraón y ahora por su propio pueblo, que no hace más que maldecirlo. Ahora Moisés se presenta delante de Dios y se queja. Y de eso trata el punto número 3, el divino yo. Leamos ahora una cita inspirada en Patriarcas y Profetas, capítulo 23, titulado Las plagas de Egipto, página 264. Cuando Moisés oyó estos reproches, se afligió mucho. Los sufrimientos del pueblo habían aumentado en gran manera. Por toda la tierra se elevó un grito de desesperación de ancianos y jóvenes, y todos se unieron para culparlo a él, o sea, Moisés, por el desastroso cambio de su condición. Con amargura de alma, Moisés clamó a Dios: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón a hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú tampoco has librado a tu pueblo. La contestación fue: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los ha de dejar ir, y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Otra vez le recordó el pacto hecho con sus padres y le aseguró que sería cumplido. Esto está registrado también en Éxodo 5, 22 hasta el capítulo 6, versículo 8. Vemos la respuesta de Dios contundente. Ahora Dios no solo hablará, ahora Dios va a intervenir poderosamente en favor de su pueblo. El Señor le recuerda a Moisés algunos hechos pertinentes. 1. Le dice: yo soy el Señor. 2. Le dice: aparecí a los patriarcas. 3. Establecí mi pacto con ellos. 4. He prometido darles la tierra de Canaán. 5. He oído el gemido de los hijos de Israel. Y 6. Me he acordado de mi compromiso de darles la tierra prometida. Ahí Dios usa el pronombre
yo, o sea, hablando de Él, el Creador, el único, el Dios personal, el Dios cercano a su pueblo, ha de actuar ahora en favor de ellos. La aplicación para nosotros es, mis hermanos, siempre que nos sintamos mal y nos sintamos defraudados hasta por nuestros propios hermanos, nuestro propio pueblo, vayamos a Dios, presentemos nuestras quejas a Él, abramos nuestro corazón con franqueza y Él nos dará ánimo para seguir adelante. El punto número 4 se titula Labios incircuncisos. Leamos Éxodo 6, versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Ahora, vemos aquí, mis hermanos, el pueblo de Israel no escucha. Moisés viene ahora a presentarse delante de Dios otra vez y le dice en el versículo 12, y respondió Moisés delante del Señor, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues escuchará a Faraón siendo yo torpe de labios? El término que se usa aquí para torpe de labios es aral sefataim, que significa incircunciso de labios. Se usa aquí para expresar la torpeza oratoria de Moisés, similar a la que aparece en Éxodo 4:10, donde Moisés dice que es tardo del habla. La situación de Moisés es similar a la de Job, que en sus penurias él se queja delante de Dios porque le está yendo mal. Pero Dios siempre responde de manera contundente ante sus siervos para darles ánimo y seguir adelante. Al final, Dios está puliendo a sus siervos como lo puede hacer también con nosotros. Y es que en todos los tiempos, cuando Dios ha tenido un mensaje, cuando Dios ha levantado hombres para hacer una gran tarea, Dios ha esperado que estos también ejerzan fe. Nunca las cosas van a ser fáciles. Siempre se requerirá de poner la fe. La fe para seguir adelante en la tarea que se nos ha encomendado. En el caso de Moisés, veremos ahora que el pueblo de Israel no estaba listo para ser liberado. Pero veamos cómo lo presenta la Escritura inspirada ahora en Patriarcas y Profetas, página 266. Los hebreos habían esperado obtener su libertad sin ninguna prueba especial de su fe, sin penurias ni sufrimientos verdaderos. Pero aún no estaban preparados para la liberación. Tenían poca fe en Dios y no querían soportar con paciencia sus aflicciones hasta que Él creyera conveniente obrar por ellos. Muchos se conformaban con permanecer en la servidumbre antes que enfrentar las dificultades que acompañarían el traslado a una tierra extraña. Y los hábitos de algunos se habían hecho tan parecidos a los de los egipcios que preferían vivir en Egipto. Por tanto, el Señor no los liberó mediante la primera manifestación de su poder ante Faraón. Rigió los acontecimientos para que se desarrollara más plenamente el espíritu tiránico del rey de Egipto y para revelarse a su pueblo. Cuando vieran su justicia, su poder y su amor, elegirían dejar a Egipto y entregarse a su servicio. La tarea de Moisés habría sido mucho menos difícil de no haber sido que muchos israelitas se habían corrompido tanto que no querían abandonar Egipto. Qué tremenda declaración, hermanos, aquí en la página 266
del libro Patriarcas y Profetas. La aplicación para nosotros es: ¿ha llegado ya el mensaje de liberación que libere al pueblo de Dios de Egipto? Sí. Pero el pueblo está tan arraigado, hay muchos que están tan arraigados al mundo, que va a ser difícil. La tarea de los caudillos para sacar a la iglesia del fango y la incredulidad no será fácil debido a los hábitos, las raíces que muchos hemos echado en Egipto. Veamos otra cita inspirada en el libro Testimonios para los Ministros, página 450. Ha llegado el tiempo de realizar esfuerzos valientes y denodados para desembarazar a la iglesia del fango y la suciedad que están empañando su pureza. Vayamos ahora al último punto, el número 5 de nuestra lección. Como Dios para Faraón. Éxodo capítulo 7, versículo 1 dice: El Señor dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Recordemos que ya Moisés había dicho que él era tardo, incircunciso de labios, tardo para hablar. Dios en su misericordia entonces le concede a su hermano y lo pone, dice, como vocero. En este caso, dice, Moisés iba representando a Dios y él iba a hacer las veces de Dios, pero que Aarón iba a ser su profeta. De aquí se desprende otra verdad muy importante para la iglesia. ¿Cuál es esa verdad? A la pregunta, ¿quién es un profeta? ¿A quiénes se le da ese título? ¿Será que los profetas son solo aquellos que tienen sueños y visiones? ¿O pueden también ser un profeta alguien que no tenga sueños y visiones? La respuesta a la última pregunta es sí. Vemos en las Escrituras a muchos profetas que nunca tuvieron sueños y visiones, pero que fueron profetas. El más claro ejemplo es Juan el Bautista, quien no escribió ningún libro, no tuvo sueños ni visiones, y sin embargo Jesús dijo de él que era más que profeta. Por otro lado, tenemos el caso de el Evangelio de Lucas, quien realmente no vivió en tiempos de Jesús y realmente no estuvo siquiera con Jesús. Y él escribió un libro, el Evangelio según Lucas, el cual, para poder escribirlo, tuvo que hacer una investigación. Y después de haber investigado, juntó todo en un libro. Y así surgió el Evangelio según Lucas. No tuvo sueños, visiones, no estuvo con Jesús y sin embargo aparece en el canon bíblico también como un profeta. La escritura inspirada también nos da un concepto de lo que significa un profeta. En el libro La Educación, página 43, está bajo el título Las escuelas de los profetas. Dice que el término profeta, en el más elevado sentido, era una persona que hablaba por inspiración directa y comunicaba al pueblo de Dios los mensajes que recibía de él. Pero también se le daba este nombre a aquellos que, aunque no eran tan directamente inspirados, eran divinamente llamados a instruir al pueblo en las obras y caminos de Dios. Para preparar esa clase de maestros, Samuel estableció, de acuerdo con la instrucción del Señor, las escuelas de los profetas. Así que puede llamársele también profeta a aquel que, aunque no tiene sueños ni visiones, pero interpreta las escrituras
y trae un mensaje de verdad presente. De esta manera entonces comprendemos lo que el término significa. Volviendo al punto de Moisés, ahora Aarón se constituyó en su vocero, en el profeta, para Moisés. Maravillosa lección. Así que los que tenemos una tarea encomendada por Dios y nos encontramos ante grandes dificultades, no desmayemos. Dios siempre estará allí para darnos ánimo, para inspirarnos, para dirigirnos, para llevarnos hacia adelante. Dios nos bendiga y que la paz del cielo esté con cada uno de nosotros.